a entrar más. Entonces, buenas noches. Vamos a avanzar hoy día la familia Streptococcaceae y el miércoles se hará la práctica y hasta aquí va a ser el primer parcial, ¿ya? Entonces, por favor, traten de entender, traten de aprender para que den hasta aquí el examen. Dentro de la familia Streptococcaceae está el género Streptococcus. Como vemos acá en la figura, estos estreptococos son coquitos gram positivos, pero estos se agrupan en cadenas. Esto era lo que yo les decía el otro día cuando dibujaron. El estafilococos es en racimos. Viene del griego stafile, que quiere decir racimos. Y los estreptococos viene del griego strepto, que quiere decir cadenas. Se ven así tal como está aquí. Por eso ustedes cuando hagan la práctica el miércoles van a ver así las bacterias. Además que su práctico es el jueves, ¿no? Su examen práctico es el jueves, o sea que tienen que atender. A ver, ¿dónde estamos para que se ubiquen ustedes? Dentro de la clasificación de la tinción de Gram, estamos en cocos gram positivos. La anterior clase hemos avanzado el género Staphylococcus, donde vimos 3 especies importantes, la familia Micrococcaceae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus. Ahora vamos a avanzar estos otros cocos que se agrupan en cadenas, que es el género Streptococcus, donde está el Streptococcus pyogenes, el Agalactiae, los enterococos, los del grupo Viridans y el Streptococcus pneumoniae. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver la morfología y la tinción de Gram, que como les dije anteriormente, son cocos gram positivos que se agrupan en cadenas. La clasificación. Aquí tenemos con azul los nombres de las bacterias del género Streptococcus. Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus del grupo de Enterococcus, Streptococcus viridans y Streptococcus pneumoniae. No enfría nada. Con rojo vamos a ver los subtítulos que vamos a ver de cada uno de estos. Por ejemplo, el Streptococcus pyogenes vamos a ver a qué se debe su acción patógena. Es decir, qué toxinas producen y qué enzimas o fermentos producen. ¿Y por qué los estudiamos en bacteriología? ¿Qué enfermedades o cuadros clínicos producen? Ya sean estos supurados o no supurados, es decir, con pus o sin pus. Como les decía anteriormente, estos estreptococos vienen del griego estrepto, que quiere decir cadena. Como vemos, la mayoría se agrupan así en cadenitas, pero existe un grupo que son el neumococo, que se agrupan en diplococos, así en grupos de a 2, y no son tan redonditos como los otros estreptococos, son más alargaditos, por eso se dice diplococos gram positivos lanceolados. Aquí tenemos la clasificación de los estreptococos. Tenemos 3 clasificaciones. Esta es la clasificación convencional, que como les dije, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus del grupo Viridans, enterococos y otras especies diferentes. Ahora, también existe un investigador llamada Rebecca Lancefield, y esta clasificación de Rebecca Lancefield se basa en la búsqueda de un antígeno que tienen en su pared celular. Y a los estreptococos que tienen ese antígeno en su pared celular, les ha
puesto diferentes denominaciones con las letras del alfabeto romano, es decir, A, B, C, D, ¿no? Por ejemplo, el Streptococcus pyogenes le he puesto Streptococcus del grupo A de Lancefield. El Streptococcus agalactis es del grupo B de Lancefield. El Streptococcus pneumoniae, llamado también, por favor, Bianca, apague su micrófono. El Streptococcus agalactis del grupo B de Lancefield. El Streptococcus pneumoniae y el Streptococcus del grupo Viridans no tienen ese antígeno, por lo tanto, Rebecca Lancefield no los ha clasificado. Luego tenemos a los enterococos, que son del grupo D de Lancefield, y otras especies son del grupo C y G. Ahora, esa es la clasificación de Rebecca Lancefield. Hay otra clasificación que se basa en la hemólisis que producen estas bacterias al crecer. Hemólisis significa destrucción de los glóbulos rojos. Por ejemplo, este es un agar sangre que tiene glóbulos rojos, ustedes saben. Y estas son las colonias de estreptococos que crecen. Entonces, basándonos en el tipo de hemólisis que producen estas bacterias, las clasificamos en alfa, beta y gamma hemólisis. Por ejemplo, el Streptococcus pyogenes y el Streptococcus agalactiae producen hemólisis beta. ¿Y qué quiere decir hemólisis beta? Destrucción total de los glóbulos rojos en el agar sangre. ¿Ya? Esa es la hemólisis beta. Luego tenemos la hemólisis alfa. ¿Qué significa la hemólisis alfa? Que estas bacterias, estos estreptococos, al crecer, producen destrucción de los glóbulos rojos del agar sangre, pero fíjense, no es total, es un halo clarito, medio verdoso, es hemólisis parcial de los glóbulos rojos en el agar sangre. No es lo mismo que esta otra hemólisis que es destrucción total. Fíjense, un halo más claro alrededor de la colonia. O sea, destruye las toxinas que producen estos estreptococos que producen hemólisis beta, destruyen totalmente los glóbulos rojos del agar sangre. En cambio, las toxinas que producen estos estreptococos que producen hemólisis alfa, destruyen parcialmente los glóbulos rojos del agar sangre. Y existen otras bacterias como los enterococos que producen hemólisis gamma. ¿Qué significa hemólisis gamma? Que no producen destrucción de los glóbulos rojos, ¿ya? Fíjense acá, vamos a ver al Streptococcus pyogenes. Vamos a empezar a describir cada uno de estos. En primer lugar, el Streptococcus pyogenes, ya dijimos que pertenece al grupo A de Lancefield, es beta hemolítico, tomando en cuenta su hemólisis, y existe un 5 a 10% de las personas, de cualquier persona, que tienen estos estreptococos en la mucosa nasal y en la mucosa faríngea como microbiota, como flora normal. Este Streptococcus pyogenes o del grupo A de Lancefield, que es beta hemolítico, produce una serie de enfermedades que ahorita vamos a describir, debido a que produce enzimas o fermentos llamados streptoquinasa, streptodornasas, hialuronidasas, estearasas. Producen también una serie de toxinas, streptolicinas O y S, la toxina eritrogénica que produce el exantema en la escarlatina, que es una enfermedad que vamos a ver ahorita, y también produce antígenos de superficie. Estos antígenos de superficie tienen propiedades antifagocitarias. ¿Qué quiere decir eso? Que evita la fagocitosis por los macrófagos. Bueno, ¿y qué cuadros clínicos producen?
Aquí producen una serie de cuadros clínicos a nivel del organismo que ahora los vamos a describir. Estos cuadros clínicos o enfermedades que produce el Streptococcus pyogenes pueden ser procesos supurados, que quiere decir que producen pus, o procesos no supurados, que quiere decir que no producen pus. Estos son los que producen pus. Ustedes van a ver un puntito aquí de pus. Aquí van a ver un absceso o forúnculo que tiene como una tumoración de pus. Y los procesos no supurados son aquellos que no producen pus. Vamos a empezar a describir estos cuadros supurados desde los inespecíficos hasta los específicos. ¿Qué son inespecíficos? Que estos no solamente, estas enfermedades no solamente son producidas por Streptococcus pyogenes, sino también por otras bacterias. En cambio, estas infecciones específicas, llamadas erisipela y escarlatina, que alguna vez ustedes han debido escuchar, pero que ahorita les voy a mostrar fotos, son solamente producidos por el Streptococcus pyogenes, ¿ya? En cambio, estos cuadros inespecíficos, como les decía, son producidas por otras bacterias también. Como en la anterior clase vimos que el Staphylococcus aureus producía también alguno de estos cuadros. Por ejemplo, a nivel de la piel, ¿qué producen? Impétigo y piodermitis, que ahorita vamos a ver qué es el impétigo. Y a nivel de las mucosas, una de las enfermedades más importantes que produce es la faringitis, que es una infección de la faringe, que cuando uno se resfría o le da gripe, se inflama la faringe y uno no puede ni tragar la saliva porque duele. Eso es faringitis. Otitis, infección del oído, sinusitis de los senos paranasales o frontales y una serie de abscesos, que son los forúnculos o puchichis. A nivel visceral produce meningitis, que es infección a nivel de las meninges, y endocarditis a nivel de la membrana interna del corazón. Y luego tenemos que también produce infecciones generalizadas, es decir, que la infección va a la sangre produciendo una sepsis en mujeres que están en puerperio, es decir, en mujeres que, que han dado recién a luz, ¿ya? Y ahorita vamos a ver qué es la erisipela y qué es la escarlatina. Y dentro de los procesos no supurados, es decir, que no producen pus, está la fiebre reumática y la endocarditis que se produce a nivel del tejido conectivo del corazón y de las articulaciones. Y la glomerulonefritis aguda que se produce a nivel de los riñones. Generalmente, ¿por qué aparecen estas infecciones de acá de la derecha que son más graves? Son debido a que estas infecciones, sobre todo la faringitis, no se realiza un buen tratamiento. Estas son las infecciones que produce a nivel de piel. Este es el impétigo, que son lesiones que aparecen como costras y pus a nivel de los orificios de la cara de los niños, por ejemplo, a nivel alrededor de la nariz, alrededor de la boca, alrededor de los ojos, ¿no? Es producido por el Streptococcus pyogenes colonia beta hemolítica. Estos son los forúnculos o abscesos, ¿no? Estos son tumoraciones llenas de pus que hay que esperar que revienten o si no hay que hacer un drenaje para que salga este material purulento. Este es otro absceso. Este absceso, esta es la piel. Entonces se llena este absceso de material purulento, esto es pus, y aquí tenemos a los Streptococcus pyogenes. Lo mismo donde nace un vello,
se llena de pus y tenemos a la foliculitis producida por Streptococcus pyogenes. Aquí tenemos la faringitis. Esta es una faringe y aquí es una faringe inflamada. Ustedes van a ver, está hinchada, ¿no? Está hinchada con puntos blancos de pus, fíjense. Está eritematosa, significa está roja y con puntos blancos de pus. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El médico, cuando el paciente tiene una faringitis estreptocócica, fíjense estos puntos blancos de pus, pide un hisopado faríngeo, un análisis de hisopado faríngeo. Y este análisis, entonces, ustedes tienen que tomar la muestra sacando este exudado faríngeo y sembrando en agar sangre para buscar al Streptococcus pyogenes. Este es el cuadro específico producido por el Streptococcus pyogenes, que es la erisipela. Fíjense cómo aparece la erisipela, la pierna o la cara o donde esté infectado, aparece con fiebre, edema, así caliente, y eritema, es decir, color rojo. Fíjense, aquí tenemos erisipela, eh, erisipela producida por Streptococcus pyogenes. Aquí tenemos en la mano erisipela producida por Streptococcus pyogenes. Y esta es la escarlatina. Esta escarlatina es un exantema, es decir, unos puntitos, como vemos acá en la figura, que aparece debido a una toxina que produce el Streptococcus pyogenes que se llama toxina eritrogénica. Esta es la escarlatina y esta es la erisipela. Con dos Es son las infecciones producidas por el Streptococcus pyogenes específicas. Y los procesos no supurados dijimos que era la endocarditis, donde la membrana interna del corazón, que es el endocardio, se llena de material purulento. Luego tenemos acá la glomerulonefritis aguda, que también es producida por el Streptococcus pyogenes, y aquí el paciente sufre una enfermedad renal donde puede orinar sangre. Entonces, generalmente cuando suceden estas infecciones, que son la endocarditis, la fiebre reumática o la glomerulonefritis aguda, cuando este paciente no tiene una faringitis bien curada. Cuando el paciente tiene una faringitis producida por Streptococcus pyogenes, el antibiótico de elección que se debe dar es la penicilina. La penicilina no tiene resistencia al Streptococcus, o sea, el Streptococcus pyogenes no tiene resistencia a la penicilina. Solamente en pacientes que son alérgicos a la penicilina se da eritromicina, otros antibióticos. Bueno, ya vimos el primer estreptococo. Ahora vamos a ver al Streptococcus agalactiae. Este Streptococcus agalactiae es del grupo B de Lancefield y es microbiota, es decir, es flora normal de algunas personas en el intestino y sobre todo en algunas mujeres en la vagina. Entonces, en estas mujeres que están embarazadas y tienen a sus hijos por parto, ese niño al pasar por el canal del parto puede aspirar estas secreciones de la madre con estas bacterias y va directamente hacia las meninges y produce meningitis. ¿Qué son las meningitis? Son infecciones de las meninges del bebé, donde sufre de convulsiones, de cefalea, de rigidez de cuello, o sea, son infecciones del sistema nervioso, ¿ya? Entonces se inflaman las meninges. Bueno, hemos visto entonces Streptococcus agalactiae.
Ahora vamos a ver estreptococos del grupo D, que son los enterococos. Estos estreptococos del grupo D o enterococos viene de la palabra entero. ¿Qué quiere decir entero? Intestino. O sea que son cocos que son microbiota normal del intestino. ¿Ya? Aquí tenemos 3, Streptococcus o Enterococcus fecalis, Enterococcus faecium y Enterococcus avium. Ya dijimos que es microbiota del intestino, pero puede, cuando va a otros lugares, puede producir otitis, infecciones urinarias, meningitis, endocarditis. Luego tenemos el cuarto, el penúltimo, que son estreptococos del grupo Viridans. Estos estreptococos del grupo Viridans son microbiota de todos nosotros en la boca. Tenemos como microbiota normal al estreptococo viridans. Se encuentra formando parte de la mucosa bucal, de la faringe, de la lengua. Y entonces, cuando está en otros lugares que no sea la boca, que es donde está normalmente, puede producir bacteremias, endocarditis, sepsis, neumonías, que son infecciones pulmonares, endocarditis, meningitis, infecciones de heridas. Tenemos a un estreptococo del grupo Viridans, que es el Streptococcus mutans, que produce la caries dental. Produce la caries dental. Eso hemos avanzado en la primera clase, que este Streptococcus mutans, gracias a que tiene el glicocálix, entonces se adhiere fuertemente a la placa dental del diente y produce la caries dental. Y por último tenemos al Streptococcus pneumoniae, llamado también neumococo, que como les dije, no son bien redonditos ni se agrupan en cadenas. Estos son medios alargaditos, son medios lanceolados y se agrupan en diplococos, ¿no? Diplococos en grupos de a 2. Ustedes en la tinción de Gram los van a ver así como diplococos Gram positivos. ¿Qué enfermedades producen estos estreptococos pneumoniae o neumococo? Esta bacteria tiene cápsula y al tener cápsula, entonces tiene como una acción antifagocitaria, evita la fagocitosis, es como que evita la fagocitosis por los macrófagos. Y además, gracias a esa cápsula, invade los tejidos. Algunas personas pueden tener como microbiota normal en la rinofaringe esta bacteria, y de ahí puede penetrar hacia los pulmones y producir neumonía. ¿En quiénes? Generalmente en los niños, en los ancianos, en los que tienen infecciones respiratorias crónicas, por ejemplo, los que tienen asma, los que tienen fibrosis pulmonar, los alcohólicos. Entonces, en estas personas es donde son inmunodeprimidos y se producen estas infecciones. Por eso la infección más importante, y de ahí viene su nombre, es la neumonía, ¿no? Donde tenemos al Streptococcus pneumoniae. ¿Qué es la neumonía? Es una infección a nivel de los pulmones, donde el paciente sufre escalofríos, fiebre, tos con expectoración, dolor en la punta del costado al toser, puede tener dificultad respiratoria y el esputo es de color purulento, ¿no? Material purulento, una flema purulenta. Estas entonces son las dos infecciones más importantes que produce el neumococo o Streptococcus pneumoniae. La neumonía y la meningitis. Como esto está muy bien descrito en su guía de laboratorio para que lo hagan el lunes. Un medio de cultivo que no puede faltar para identificar a estas bacterias es el agar sangre.
Porque en el agar sangre podemos ver la beta hemólisis, que es esta halo claro alrededor de la colonia, o la alfa hemólisis, que es un halo más verdoso. Entonces, de acuerdo a la infección que se produzca, el médico va a solicitar al bioquímico un análisis de laboratorio. Si es faringitis, pedirá un exudado faríngeo, ¿no? Si es sangre, si es una sepsis, pedirá sangre, la muestra. Si es una neumonía, la muestra será esputo. Si es una meningitis, la muestra será líquido cefalorraquídeo. Se hace un examen directo y se hace una tinción de Gram, donde se van a ver los diplococos Gram positivos. El cultivo va a ser en agar sangre, donde se va a ver la alfa o la beta hemólisis, ¿no? El tratamiento del neumococo es con penicilina a su inicio, pero ya existe un 16% de resistencia. Entonces se puede, no es como el estreptococo piógenes, donde ninguna cepa es resistente a la penicilina. Aquí ya existen cepas resistentes a la penicilina. Se pueden utilizar otros antibióticos como eritromicina, cefotaxima, rifampicina. Entonces, ustedes van a ver que de acuerdo a la alfa o a la beta hemólisis, si es un estreptococo piógenes, existen diferentes pruebas en el laboratorio para identificarlo. Si es beta hemolítico, puede ser un estreptococo piógenes o en un estreptococo agalactiae se va a hacer la prueba de la bacitracina. Chicos, estudien para el miércoles porque yo les voy a preguntar porque su examen es el jueves a la 1 de la tarde, ya ustedes saben. Bueno, repasando, la morfología del género Streptococcus es cocos. En la tinción de Gram se observa como Gram positivos. ¿Cuáles son las especies del género Streptococcus? Streptococcus piógenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus del grupo Viridans, los enterococos y el Streptococcus pneumoniae o neumococo. ¿Cuáles son las principales toxinas y fermentos del estreptococo piógenes? Son las estreptoquinasas, estreptodornasas, la toxina eritrogénica, las hemolicinas, ¿no? ¿Qué cuadros clínicos produce el estreptococo piógenes? Produce cuadros supurados, que son, por ejemplo, la erisipela, la escarlatina, están a nivel de piel los forúnculos, los abscesos, está el impétigo, a nivel de mucosas, la enfermedad más importante, la faringitis, a nivel de, también está la sinusitis, la otitis, a nivel de vísceras está la meningitis, la endocarditis y a nivel generalizado está la sepsis puerperal, ¿no? Esos son los supurados. Y los no supurados, que son una consecuencia, como una secuela de una faringitis mal curada, está entonces la endocarditis, la glomerulonefritis aguda y está también la fiebre reumática. ¿Y cuáles son las principales infecciones del Streptococcus agalactiae? Debido a que muchas mujeres presentan en la vagina como microbiota normal, cuando se embarazan y el bebé nace por parto, este bebé al pasar por el canal del parto aspira esas secreciones de la madre y se pueden ir a las meninges y producir meningitis. ¿Y cuáles son los principales cuadros clínicos del Streptococcus viridans? Bueno, pueden ser, es microbiota de la boca, flora normal, pero cuando va a otros lugares, una de las principales patologías que produce los estreptococos del grupo viridans son las endocarditis, ¿ya? Que es de la membrana interna del corazón. También pueden producir sepsis, bacteremias, ¿no? Y del Streptococcus mutans, debido a que tiene glicocálix, produce la caries dental. ¿Cuál es el nombre del estreptococo que produce neumonía? Es el Streptococcus pneumoniae, llamado también neumococo.
¿Qué morfología presenta el neumococo? Es un diplococo gram positivo, encapsulado, es decir, con cápsula. ¿Qué cuadros clínicos produce el neumococo? El más importante, la neumonía y después la meningitis. El tratamiento del estreptococo piógenes es con penicilina, 100% sensible. Y del neumococo se inicia con penicilina, pero ya hay un 30% de resistencia a la penicilina, entonces se utiliza otros antibióticos como la eritromicina, ¿no? La roxitromicina. Entonces, eso sería todo, chicos, el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta del género Streptococcus? No, doctora. ¿Está claro? Sí, Sí, doctora. ¿Seguro que está claro? Chicos, está claro, chicos. Sí, doctora. sí, doctora. Ya. Bueno, no se olviden que yo eh, voy a preguntar el día miércoles, hagan su guía, háganla bonita con los colores que corresponde y se compran colores para el jueves porque su examen es pintando, dibujando. Quería llamar lista hoy día porque veo que están muy pocos, pero no la encuentro ahorita mi lista, no la encuentro. Anótense por favor en el chat, ¿ya? Hasta que se acabe. Anótense por favor.